Buenas noches, hermanos. Bienvenidos una vez más al curso de Historia de la Iglesia. Estamos muy contentos por contar con su sintonía en cada clase y esperamos ayudar en la comprensión de su conocimiento con respecto a la historia de la Iglesia. Es un curso muy interesante que nos permite conocer nuestro pasado. Entonces, hoy tenemos una clase muy importante, tiene que ver con las persecuciones romanas, pero antes yo quiero responder algunas preguntas que algunos hermanos nos han hecho llegar a través del Facebook. Entonces, yo aprovecho la oportunidad para poder mencionarles que si tienen alguna pregunta en las distintas sesiones que estamos teniendo, por favor hacernos llegar por Facebook o por WhatsApp para poder en la siguiente sesión responder algunas de ellas. Y además informarles si de repente por algún motivo de trabajo o familiar o qué sé yo, no puedes participar de estas sesiones, puedes tú entrar al canal de la iglesia, al canal de YouTube de la Iglesia Presbiteriana del Pueblo Libre, y ahí puedes encontrar las clases, no solamente de historia de la iglesia, sino de las demás clases y los cultos también. Hay algunas preguntas que me gustaría comentar brevemente. Hay una pregunta que nuestro hermano Ernesto Gómez, un saludo al hermano Ernesto Gómez que nos sigue, nos pregunta si cuando hablamos de tradición de la iglesia nos estamos refiriendo a la misma tradición que la Iglesia Católica Romana habla. Esa es una interesante pregunta, muy importante. Yo diría, no nos referimos a la misma tradición. Definitivamente estamos hablando de distintas realidades, pero que tampoco son extrañas. Tengo algunas ideas al respecto. Cuando hablamos de tradición apostólica, estamos refiriéndonos a ese periodo por el cual los apóstoles tuvieron que transmitir el mensaje oralmente. Recuerden ustedes que desde la ascensión de Jesús hasta más o menos 30 años aproximadamente no teníamos Biblia. Los cristianos no tenían el Nuevo Testamento escrito, estaba el Antiguo Testamento, por supuesto, pero el Nuevo Testamento, los evangelios y las epístolas aún no estaban escritas. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo es que los cristianos, inmediatamente después de la ascensión, cómo es que ellos se informaban, conocían y escuchaban sobre el evangelio? Entonces, allí hay una tradición, y es que tiene que ver con la transmisión oral. O sea, la exposición oral de las enseñanzas de Jesús. Y esto fue por unos cuantos años, por lo menos 30 años aproximadamente, en donde todo el conocimiento bíblico de los evangelios, del evangelio, dependía únicamente de la comunicación oral que hacían los apóstoles. ¿Ya? Entonces, todos los dichos de Jesús, los milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús, únicamente se podía saber por el testimonio oral de los apóstoles. Hasta que llegó el momento cuando todas estas enseñanzas tuvieron que ponerse en un soporte de manera escrita. Aparecen los evangelios y algunas primeras epístolas. Quizás Primera Tesalonicenses sea la primera que se escribe. Entonces, a partir de aquí, como que el mensaje de Jesucristo comienza a ponerse por escrito. Y esto va a culminar definitivamente hasta cuando se cierre el canon del Nuevo Testamento. Entonces estamos hablando aquí probablemente hasta los últimos años del siglo IV. Ya estamos de quinto, perdón. Estamos hablando de los años 419, en donde hay sínodos con el cual se cierra el canon del Nuevo Testamento. Es un proceso bien complejo y largo, pero durante todo este tiempo
La iglesia contaba con las epístolas, con los evangelios, pero también contaba con esa tradición oral. Entonces, eso es lo primero que hay que reconocer. Con tradición, Roma entiende esa transmisión de la revelación de parte de Dios a través de las escrituras y de la tradición de la iglesia. Roma tiene este concepto. Por eso es que ellos hablan mucho sobre las formas, las fuentes de revelación, y conocer al Señor tiene que ver también con las Sagradas Escrituras, con la tradición de la iglesia e interpretada por el magisterio de la iglesia. Esto es la tradición que ellos manejan. Y en el caso nosotros los protestantes no necesariamente lo tenemos así. Reconocemos, hay una tradición apostólica de transmisión del texto oral. Ahora, lo segundo que debo decir es que también hay una transmisión del texto hasta el momento cuando se cierra el canon, pero también sabemos que hay hay informaciones, enseñanzas, hay oraciones, hay fórmulas litúrgicas, hay credos, hay dichos del Señor Jesucristo y de los apóstoles que no están escritas en las escrituras como tenemos hoy. El Evangelio de Juan nos narra mucho de esto cuando dice que muchas cosas dijo Jesús y que si se pondrían escrito, ni todos los libros del mundo caberían. Y nosotros creemos que hay, digamos, información que no están en las escrituras, pero que son tan importantes para la, digamos, para el crecimiento de la iglesia, para la identidad de la iglesia. Obviamente, esta información no es del mismo nivel que las escrituras. Para nosotros los creyentes, para los protestantes, la palabra de Dios viene a ser la única regla de fe y conducta. Es la única fuente de autoridad. Pero nosotros no desconocemos el valor histórico no canónico de todas estas informaciones. Por ejemplo, cuando usted lee las epístolas de Clemente de Roma o las homilías de Ignacio de Antioquía, esas cartas preciosísimas de Ignacio, entonces hay tradición, hay información, y hay que reconocer que la iglesia es una iglesia cristiana cuya fe es histórica. No todo lo que la iglesia practicaba y creía necesariamente se escribió en el Nuevo Testamento, ¿ok? Pero la palabra de Dios para nosotros es la regla de fe y conducta. Pero esta otra información que no está en la palabra de Dios, que no está a la altura de la palabra de Dios, son documentos subordinados, ayudan a la iglesia a amplían, le da más información a la iglesia. Entonces, por eso es que nosotros contamos con algunos documentos y epístolas de los padres apostólicos que son de un valor impresionante, valiosísima para la historia de la iglesia. Entonces, a esto llamamos tradición de la iglesia. Entonces, los dichos de los padres de la iglesia, los textos que citan los padres de la iglesia, la información litúrgica que encontramos, por ejemplo, en la Didache, hay toda una información que nosotros también usamos. No nos referimos a conocimientos, a información secreta, no escrita en la Biblia, pero que Jesús lo transmitió a los apóstoles y que a su vez fueron transmitiendo a otros. Por ahí no va, ¿ya? Entonces, reconocemos, nosotros aceptamos que hay información que no está en la Biblia, que son no canónicas, pero tienen un valor histórico y que a nosotros nos ayudan bastante, mucho. Su utilidad es muy, muy, muy importante dentro de la doctrina de la iglesia también. Entonces, yo espero haber sobre la tradición es un tema muy amplio,
Incluso deberíamos hablar con respecto a cómo es que, por ejemplo, en la época de la Reforma, cómo es que también hubo este conflicto de la tradición, la autoridad, la sola escritura, que para nosotros está dentro de nuestra doctrina, ¿no? Entonces, pero con tradición nosotros nos referimos a todo ese legajo de información donde hay oraciones, donde hay rito, donde hay liturgia, hasta incluso puede haber enseñanzas muy buenas, ¿no? Que sirven para la iglesia, pero que en ningún momento compiten con la palabra de Dios. Hay algunas otras preguntas que nos hace Miguelito. Y con respecto a Ireneo, sí, Ireneo es considerado como un padre, pero no apostólico, sino un padre apologista. Dentro de los padres de la iglesia habíamos desarrollado que hay padres apostólicos y hay padres apologistas, ¿ok? Y a ellos se les llama padres de la iglesia de manera general. No todo padre de la iglesia es un padre apostólico, pero sí todo padre apostólico es un padre de la iglesia. Entonces, en este caso, Ireneo no es un padre apostólico, es un padre apologista. Su labor fue más la apología, la defensa de la fe. Junto con Tertuliano e Hipólito de Roma, son los que ellos van a defender la doctrina. Y creo su labor ha sido muy importante en la defensa de la doctrina. Ireneo es un tipo muy lúcido y muy amplio y profundo en su conocimiento de la palabra de Dios. Además, nos preguntaba Miguel sobre, había una referencia a ayunar antes de bautizarse. Esto aparece en la Didache o Didache. Sí, había algunas prácticas que el cristianismo ya comenzaba a tomar en cuenta en el momento cuando ellos celebraban un sacramento. ¿Ok? En la Biblia, en el Nuevo Testamento no encontramos más detalles, pero cuando ya leemos en la Didache, al parecer ya los líderes, los obispos de las iglesias cristianas, como que ayudaban a los que iban a bautizarse, exhortándoles, aconsejándoles a que puedan ayunar antes de bautizarse. Ya ve, esto, por ejemplo, no está registrado en las escrituras, pero es producto de la iglesia para poder, digamos, ayudar. Incluso hay una información que decía que incluso para bautizarse tenía que hacer siempre en Pascua. Y toda la iglesia, bueno, algunas iglesias esperaban la Pascua para poder bautizarse. Entonces, son adaptaciones, son ayudas que la iglesia con el correr de los años comienza a ayudar, a poner en práctica a la iglesia. Y creo que el asunto va más por querer preparar al catecúmeno para bautizarse, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, para bautizarse, nosotros damos una clase de bautismo, de catecumenado, y es un tiempo en la que el nuevo creyente se prepara. Hay un tiempo muy especial con el Señor ahí y hacemos que pueda el candidato estar listo cuando se presenta ante el Señor y la congregación para recibir el bautismo. Por ejemplo, eso también no está en las escrituras. O sea, no encontramos en el Nuevo Testamento que a la persona que vamos a bautizar tiene que llevar sus clases de bautismo. Eso no dice. Si nosotros revisamos Hechos, por ejemplo, Felipe, el eunuco y Felipe, y el etíope, perdón, Felipe y el etíope, cuando están conversando, el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice que bajaron del carro y le bautizó. O sea, ahí no hubo ni clases de catecúmenos, no hubo ni capacitación prebautismal y nada de eso. Pero la iglesia con el correr del tiempo consideró que era muy importante que la persona que iba a bautizarse pueda tener un tiempo muy especial de aprender lo que significa y conlleva el paso del bautismo. Y eso es lo que hacemos ahora. O sea, no está mal. Es parte de la tradición, miren ustedes, que es importante.
Con respecto a las mujeres, si había obispos o no, bueno, en realidad no encontramos una mujer que pueda haber sido obispo de la iglesia, de las primeras iglesias. Su labor es muy invisibilizado, no se percibe, eh, pero la historia cuenta sobre historias muy importantes de mujeres. Cuando uno lee el libro de John Foxe, el libro de los mártires, por ejemplo, Fox narra la historia de algunas mujeres de fe que no se rindieron frente al terror y temor y miedo que impusieron algunos emperadores romanos durante las persecuciones. Hay historias lindas. Blandina, por ejemplo, es una de ellas. No fue obispa, no fue pastora, pero fue una mujer cuyo ejemplo se demostró en la arena al defender su fe hasta el final. Me sorprende la mamá de Agustín, por ejemplo. Agustín en su libro Las Confesiones va a decir, en algún momento dice, yo soy el producto de las lágrimas de mi mamá. La mamá de Agustín invirtió tiempo en este chico. Oró incansablemente, rogó al Señor, aprendió los primeros rudimentos del cristianismo con su mamá. Su mamá transmitió el mensaje de la palabra, pero cuando llegó a la juventud, este personaje se apartó del Señor terriblemente. Y eso le trajo sufrimiento al corazón de su mamá. Pero después Agustín volvió a la fe. Pero miren, acá hay un ejemplo de esta maravillosa mujer, ¿no? Y cuando hablo de esto, trae a mi mente la mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo. No se menciona ni al padre, pero son dos labores, dos mujeres que realmente no dice mucho en la Biblia, pero su labor se ve claramente en este gran hombre de Timoteo y que fue pastor en Éfeso, un excelente pastor. Entonces, bueno, gracias por las preguntas. Yo espero haber absuelto o aclarado, y si en algún momento ustedes tienen más preguntas, yo les suplico escribir en el Facebook o en el WhatsApp de la iglesia, y yo voy a estar respondiendo en las siguientes sesiones. Hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y tiene que ver con las persecuciones romanas. Entonces, voy a compartir pantalla. Entonces, vamos a estudiar rápidamente sobre este periodo doloroso, triste de la iglesia, que nosotros llamamos las persecuciones romanas, y cuando el cristianismo llega a ser religión oficial de Roma. Entonces, hay algunas imágenes, hay informaciones con el que cuando uno solo al ver, uno se imagina cómo pudieron haber sufrido los cristianos de los primeros años. Los romanos, entre otras cosas, obligarán a los cristianos a que se pueda rendir culto al emperador, o sobre todo el señor Domiciano, ¿no? El emperador Domiciano. Le gustaba que le adoren. Pero el panteón romano era un lugar donde se rendía culto a todos los dioses paganos. Eso era, en este contexto pagano surgió el cristianismo. Y por eso ha sido algo muy complicado ser cristiano en este tiempo. Hay un dicho de Tertuliano que me gustaría que podamos leer. Dice que Tertuliano da el testimonio y dice que en la nocturna congregación sacrificamos y nos comemos un niño, que en la sangre del niño degollado mojamos el pan y empapado en la sangre comemos un pedazo cada uno, que unos perros que están atados a los candeleros los derriban, forcejeando para alcanzar el pan que las arrojamos bañado en sangre del niño, que en las tinieblas que ocasiona el forcejeo de los perros
alcahuetes de la torpeza, nos mezclamos impíamente con las hermanas o las madres. De estos delitos nos pregona reos la voz, clamorosa, popular, y aunque a tiempo que la fama los imputa, hasta hoy no ha tratado el Senado de averiguarlo. Lo que está haciendo Tertuliano es más o menos mencionar los cargos por las cuales se acusaban a los cristianos y por las cuales se les mandaba a la muerte en las formas más crueles y dolorosas. Entonces hay un testimonio que Tertuliano nos menciona que eran los cristianos acusados. Hoy en día usaríamos un término como, por ejemplo, nos están calumniando de algo que nosotros no estamos haciendo. Hay algunas ideas también alrededor de las persecuciones, y es que los cristianos tenían la imagen de perturbar la paz del imperio. ¿Ya? Entonces, el imperio gozaba de cierta estabilidad, pero los cristianos, este nuevo movimiento religioso, estaba comenzando a perturbar la paz con su discurso. Este nuevo discurso que comenzaba a presentar y a hablar de un nuevo Dios, distinto a lo que Roma antes creía. Entonces, este nuevo discurso de los cristianos enseñaba otra lealtad. Ya no la lealtad al emperador romano, que era considerado como Dios, sino esta otra lealtad a un nuevo Dios. Y ese discurso dentro de la sociedad de Roma, obviamente fue visto como una alteración de la paz. Suetonio, un historiador romano, va a decir en el año 50 después de Cristo lo siguiente: el emperador Claudio expulsó de Roma a los judíos que provocaban alborotos continuamente a instigación de un tal Crestos. Bueno, Crestos acá es Cristo, pero miren cómo Suetonio refleja la versión de cómo se tomaba, cómo se miraba a los cristianos. Y obviamente Claudio va a expulsar a los judíos por culpa de los cristianos, definitivamente, porque en ese tiempo, tanto judíos como cristianos, para Roma era igual, ¿ya? Entonces, y ahí va a haber un problema y van a ser expulsados, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las causas por las cuales los cristianos fueron vilmente ejecutados, asesinados, aserrados, quemados? Hay algunas que nosotros podríamos revisar. Primero, como ya les había dicho, tenía que ver con la adoración al emperador. El emperador era Dios, al cual se le tendría que dar adoración, se le tenía que rendir adoración. Y un cristiano que había confesado su fe en Jesucristo, para él era imposible, era difícil. O estás con el Señor o estás con César. Entonces, los cristianos se rehusaban a adorar al emperador y eso era motivo de su ejecución. Familias enteras fueron ejecutadas de las maneras más crueles, terribles, ¿no? Aquí es donde se pone en una situación, al cristiano se le pone entre la espada y la pared. Si dices tener lealtad al imperio, vives, se te perdona. Pero si dices guardar y honrar lealtad a Cristo o a otro Dios que no sea Roma, entonces muerte. La vida era entre la vida y la muerte ahí. Entonces, miles de cristianos fueron muertos. Obviamente, había cristianos que a última hora negaban su fe. En términos de ese tiempo eran los lapsus, ¿no? Lapsis, que viene de lapsus, una falla, un error. Entonces ellos también eran, al cometer esta apostasía que era visto en su manera, eran también personas marginadas, ¿no? Tanto de Roma y tanto de los cristianos también.
Ahora, en segundo lugar, su exclusividad. Aquí es un asunto que hay que entender muy bien. El cristianismo, dentro de su discurso, basado en las palabras del Nuevo Testamento, que el cristianismo, que Cristo es el único camino para la salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, hacía del cristianismo una religión exclusiva. ¿Qué quiere decir eso? Que era la única religión verdadera. El resto no era verdadera, eran paganas. Y este discurso obviamente trajo problemas en Roma, ¿no? Entonces era una situación muy complicada para ellos. Y creo que hasta hoy en día nosotros creemos que Cristo es el camino. El problema es cómo nosotros nos comportamos con las demás religiones también. En tercer lugar, fueron acusados de ateos, aunque esto no parezca raro, pero los cristianos fueron acusados de ateos. ¿Por qué? Porque no adoraron a los dioses, no iban al panteón romano a rendir culto a los dioses como cualquier ciudadano romano lo hacía. Y si un cristiano no iba a rendir culto, entonces era acusado de ser ateo, de no creer en los dioses. Entonces eso conlleva al cristianismo a aquello que se llama a caer en la categoría pues de la religio ilícita. O sea, el cristianismo dentro de la estructura romana llega a ser como una religión ilícita. Entonces, acá viene muchos puntos de discusión. ¿Hasta qué punto el cristiano está obligado a obedecer lo que el Estado dice? Hablamos de desobediencia civil. Ahí en ese tiempo los cristianos se rehusaron a obedecer al Estado. ¿Les trajo consecuencias? Sí, por supuesto que sí. Ahora, la pregunta para nosotros los cristianos también de ese tiempo es, ¿hasta qué punto nosotros como cristianos podemos desobedecer al Estado? En estas últimas semanas hemos visto que esto ha vuelto nuevamente a la discusión, a la agenda de los evangélicos, ¿no? Con respecto al asunto de levantar el estado el toque de queda, el estado de excepción, por asuntos de salubridad, de cuidado. Entonces, hay algunos pastores que dijeron y tomaron justamente el texto que los cristianos tomaban en este tiempo, de que no es lícito obedecer al César antes que a Dios. Entonces, primero obedecemos a Dios y luego al César. Y en base a este principio, algunos reabrieron sus templos e incluso fueron considerados como valientes. Me parece que aquí hay que ver con mucho cuidado. Es con mucho cuidado. El texto y el contexto de la iglesia primitiva es distinto. Es totalmente distinto. Hasta donde sabemos, en el estado peruano, el gobierno no mandó a las iglesias cerrar sus cultos por asuntos de su fe. Hay que entender bien y hay que diferenciar bien las cosas. Las iglesias han cerrado sus cultos por un asunto de cuidado, de salud, para no estar en un local con mucha gente y poder facilitar el contagio de este virus. Ese es el motivo. No es una cuestión de fe. Y yo creo que, gracias a Dios, también nuestra denominación ya emitió un pronunciamiento para aclarar el asunto. Y hay que ver, hay que diferenciar el ser valiente con ser irresponsable también, ¿no? Y eso hay que ver. Yo no sé si, aun si el gobierno, digamos, levantaría la restricción de los cultos, yo no sé si tú estás muy motivado a enviar a tu hijo a la escuela dominical el domingo que viene. No sé. O sea, hay que también ser responsables. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay un asunto de la desobediencia civil. Si tú estás muy interesado en este tema, yo te sugiero
leer un artículo, un trabajo que ya escribió Francis Schaeffer, justamente con la desobediencia civil. Creo que es uno de los que trabajó bastante este tema, Francis Schaeffer. Y dicho sea de paso, es presbiteriano. Fue compañero de salón de Alonso Hitchcock en el Westminster. Entonces, hay todo un tema muy interesante ahí. Además, a los cristianos se les acusaba de infanticidio, antropofagia y de actos inmorales. Tácito va a decir en algún momento, esto es una superstición funesta que va cundiendo en toda Roma, donde confluyen todo lo perverso y todo lo vergonzoso. En Roma corrían rumores, ¿qué hacen estos cristianos entre ellos? Se reúnen de noche, lo cual es cierto, se reúnen a escondidas, lo cual es cierto, hablan de tomar sangre, de comer carne, hablan de darse un ósculo santo, ya, esto es medio raro. Entonces, por eso es que se crean mitos, se crean leyendas urbanas allí, en donde a los cristianos se les tilda de inmorales. Entonces, allí hay, todo eso sirvió de causas para acusar a los cristianos que estaban yendo en contra de la ley romana. Hermanos, las persecuciones romanas normalmente, tradicionalmente se consideran como 10. 10 persecuciones hubo, desde Nerón hasta Diocleciano, el gran reformador, ¿no? Entonces, desde Nerón, quizás los 4 sean los más importantes, o sea, Nerón, Domiciano, Trajano y Marco Aurelio. Tanto Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano también son importantes dentro de este periodo nefasto, doloroso, pero creo que la mayoría de los historiadores ven que las persecuciones, tanto primera, segunda hasta la cuarta, tenían como causa la religión exclusivista que era el cristianismo. Ya eran intolerantes. Entonces se les acusó de intolerantes, se les acusó de estar predicando la única y la verdadera religión. Además, en estas 4 primeras persecuciones a los cristianos se les acusó de estar creyendo en un nuevo rey y de que en su discurso también ellos estaban presentando a un nuevo rey. Esto era chocante para una sociedad romana. Además, se les acusaba de hacer proselitismo. O sea, la iglesia cristiana estaba creciendo cada día más y este asunto del proselitismo también fue motivo de persecución. Y creo el cargo más visible que se pudo ver en este tiempo es el lesa majestad. Es lesa majestad. O sea, por no rendir culto al emperador, ven para acá. Se comenzó a perseguir a los cristianos y a encontrarlos y a ejecutarlos. Entonces, fueron momentos muy complicados. Hay algunas ideas que tenemos que hablar aquí. No todas las persecuciones tuvieron el mismo alcance. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el de Nerón fue una persecución en la ciudad de Roma. Y cuando fue solamente en Roma, no fue en todo el imperio. Obviamente, el número de caídos, por decirlo así, sería menos, porque fue una persecución más local. Trajano dijo que no se debía buscar a los cristianos, pero en caso de que sean atrapados, ellos deben morir. Severo prohibió el proselitismo judío como cristiano. El de Decio, por ejemplo, gracias a un edicto, él hizo que la persecución sea más sistemática y en todo el imperio. Decio ya le dio casi legalidad a las persecuciones. Y el de Diocleciano tenía como objetivo acabar con el cristianismo. Eso fue ya más cruel. Ya no era buscar causas o, como en el caso de Nerón, buscar alguna culpa, en el caso del incendio de Roma, una responsabilidad o inventarle una responsabilidad al cristiano con el fin de ejecutarle. En el caso de Diocleciano fue más ya la decisión de acabar con el cristianismo.
Y ven, hermanos, todo este periodo en el que los primeros cristianos, nuestros antecesores, los que vivieron antes de nosotros, tuvieron que pasar por estas situaciones tan complicadas, tan complicadas. Nerón, podríamos ver solamente, comentar brevemente algunas persecuciones, porque las 10 persecuciones va a ser imposible. En el caso de Nerón, hay detalles muy importantes, pero antes yo quiero decirles algo con respecto a los emperadores romanos. A veces nosotros los cristianos, especialmente creo los protestantes, hemos aprendido que cuando escuchamos el nombre de Nerón, de Domiciano, o también de, qué sé yo, pues de Trajano, creemos que lo único que han hecho en toda su vida fue dedicarse a matar cristianos, ¿no? Hemos crecido con la idea de que Nerón lo único que hizo fue matar cristianos toda su vida. Y no es así. Es una visión muy parcial de la vida de los emperadores romanos. Nerón es un personaje que tuvo una administración muy amplia. La manera como llega a ser emperador es muy interesante. Nerón era hijo de una señora llamada Agripina, y Claudio, el emperador Claudio, acababa de matar a Nefarina, ¿no? Mesalina era la esposa, su esposa de Claudio, y entonces cuando Claudio mandó a ejecutar a Mesalina, se quedó sin esposa. Y al momento cuando se conoce con Agripina, Agripina es una mujer con mucha sed de poder, ¿no? Entonces, ambos vienen a este nuevo matrimonio con cada uno un hijo. Agripina viene con un muchacho muy travieso llamado Nerón, y Claudio viene con Británico. O sea, cuando uno ve así la historia, tendría que ver que a la muerte de Claudio, el que le tendría que suceder en el imperio vendría a ser pues Británico. Pero Agripina entró en negociaciones con Claudio, insistió a Claudio, presionó a Claudio para que su hijo pueda ser emperador. Y dicho y hecho, Claudio aceptó. Agripina logró su objetivo. Y al final, una vez que Nerón se hizo del poder, bueno, suceden cosas no novedosas para Roma, pero muere Claudio. Muchos sospechan ahí ha habido algo, ¿no? Una vez que Nerón ya tenía el permiso y el nombramiento de emperador, obviamente tenía que deshacerse de mucha gente, y uno de los primeros fue su propio padrastro, Claudio, y el propio hermano británico. Británico fue ejecutado por Nerón. Entonces, es así como ingresa Nerón al poder. Y creo los primeros años de Nerón, Nerón tuvo algunos asesores muy prudentes. Séneca, un tal Burro, que de burro no tenía nada, eran tipos muy, muy sabios que asesoraron a Nerón. Nerón hizo algunas políticas muy interesantes porque se puso del lado de los pobres, no tanto de los patricios, ¿no? Incluso dio leyes para poder recabar más impuestos a los ricos con el propósito de ayudar a los pobres. Pero también Nerón llega un momento en la que se convierte en una persona totalmente ambiciosa, pierde la prudencia, la soberbia llena todo su ser y hace que toda la rabia y una persona que no solamente le gustaba matar, asesinar, sino le gustaba ver cómo morían. Eso era lo atroz de Nerón. Y este emperador fue pues quien desató una gran persecución a los cristianos. Mucha gente cristiana murió. Es conocido el incendio de Roma y cómo él culpa a los cristianos. Entonces, eh, hay castigos muy crueles que Nerón va a aplicar, como por ejemplo el coser pieles de animales a los cristianos y arrojarlos a los perros. Hay algunos que han sido
bañados con brea para poder ser prendidos y servirles de postes para alumbrar el palacio. O sea, tú podías ver al frente en otro poste a tu hijo o a tu esposa ardiendo y gritando por el hecho de que eran cristianos. Fueron ejecutados cientos de cristianos. La historia dice que también en la administración de Nerón fueron ejecutados Pedro y Pablo, que para ese entonces ya estaban en Roma. Estamos hablando prácticamente del año 66, 67 y 68. ¿Ok? Entonces, pero sin duda Nerón llenó de sangre las páginas de la historia de la iglesia. Muchos cristianos vieron y fueron testigos de cómo sus familias y hermanos en Cristo que se reunían a escondidas perdieron la vida. Pocos fueron salvos en este tiempo. Domiciano, al igual que Nerón, también tiene su historia como emperador. Ya Domiciano es nombrado por su hermano Tito. Recuerden Tito, general Tito, que llegó a ser emperador también. Es este Tito quien se encargó de sitiar Jerusalén y destruir el templo. Y luego llega Domiciano. Domiciano es el emperador que va a gobernar todo el imperio en el tiempo cuando Juan está escribiendo el Apocalipsis. Una característica quizás sobresaliente de Domiciano es que él tenía ojos por todo lado. ¿Ok? Dice que los ojos de Domiciano estaban en todo el imperio. Tenía unos informantes muy especializados. O sea, Domiciano estaba al tanto de lo que pasaba. Ningún cristiano, ningún movimiento de alguna religión podía no pasar desapercibido. Ya lo sabía Domiciano. Esto me hace recordar un poco a los tocricos o tocoiricos que había en el imperio incaico, ¿no? Entonces, que informaban al Inca todo lo que pasaba en el imperio. Y Domiciano tenía esta característica en su gestión. Había regado por todo el imperio informantes. Y hermanos, esto es, ¿saben qué? Yo diría que esto se puede entender porque aún los emperadores dudaban de todo el mundo, porque casi la mayoría de los emperadores murieron asesinados, ejecutados, desde el propio Julio César, que fue muerto acuchillado. ¿Eh? Entonces, cada emperador tenía que cuidarse. Entonces, creo que Domiciano también para poder cuidarse tenía informantes y de todo lo que pasaba con los cristianos, él llegaba a enterarse. En su gestión murieron mucha gente, muchos cristianos. Timoteo, por ejemplo, dice, Nicodemo también, según John Fox, hay varios cristianos que perdieron la vida de las maneras más crueles, lanzados al fuego, aserrados. Ya estaba construido el circo romano, entonces Domiciano, dice la historia, que acostumbraba, tenía el pasatiempo de arrojar flechas a la gente, ¿no? Y ver sufrir y morir. Era muy difícil, era muy complicado el ser leal a Cristo. Es distinto el tiempo en el que estamos viviendo. Si bien podemos encontrar un tipo de persecución en otros países, pero no la nuestra, especialmente los países de Arabia, del Oriente Medio, en donde les resulta ser difícil ser cristianos, pero cuando estamos en nuestro continente vemos que el ser cristiano es más fácil en un sentido, más fácil. Con respecto a Trajano, quizás brevemente fue martirizado en su tiempo Ignacio, obispo de Antioquía. ¿Recuerdan ustedes cómo Ignacio, vimos como padre apostólico, él fue ejecutado en el tiempo de Trajano? Algo interesante que ustedes pueden encontrar en el libro de John Fox
es las inscripciones que hay en los epitafios de los cristianos y que se han podido encontrar, incluso las que se puede leer en las actas de los mártires. Existen estas actas de los mártires, pero llama la atención las inscripciones que uno encuentra ahí. Por ejemplo, una primera inscripción dice: aquí yace Marcia, puesta a reposar en un sueño de paz. Otra inscripción bien interesante es: Lorenzo, a su más dulce hijo, llevado por los ángeles. Otra inscripción dice: victorioso en paz y en Cristo. Hay una otra que dice: al ser llamado, se fue en paz. ¿Qué tienen de parecido estas inscripciones? ¿Puede una persona morir de la manera más atroz como murieron en el tiempo de Roma y decir que murió en paz? La persona que vio a su madre arder en un poste, o el hijo que vio a su padre morir devorado por un león, ¿puede decir que se fue en paz? Esto es lo interesante del cristianismo. No hay inscripción que diga: esto me pasa por ser cristiano. No hay pesar. Al contrario, el cristiano sabe que cuando pierde su vida va más allá. Entonces, vemos que toda estas situaciones que pasó con los cristianos no les perjudicó en nada su fe. Al contrario, como Ignacio, en el caso de Ignacio, ellos ofrendaron su vida, se sintieron orgullosos de ofrendar sus vidas. ¿Qué consecuencias traen las persecuciones, hermanos? El crecimiento del cristianismo. Había algo raro con estos, que cuanto más se les perseguía, más se multiplicaban. El surgimiento de grandes teólogos y maestros. Esto es importante, porque es en las persecuciones cuando comienzan a aparecer pastores y obispos que comienzan a desarrollar una labor pastoral y de defensa en medio de esta situación complicada. Surgen oraciones y credos. Eso es importante para nosotros. Surge la iconografía cristiana. Hermanos, lo que hacían los cristianos cuando se reunían secretamente o cuando ya enterraban a sus muertos. Por ejemplo, cuando había cristianos que habían muerto en la arena romana, los cristianos podían recoger de una manera muy, muy secreta el cuerpo, tenían que buscar el cuerpo. En algunos casos, una vez muerto sí era fácil, pero algunos de estos cristianos fueron enterrados. Y a partir de este entonces se comenzó a pensar en los mártires y fueron enterrados como mártires de la fe. Y por eso se desarrolla toda una historia alrededor de esto. Incluso muchos cristianos iban a los lugares donde habían sido enterrados los mártires como para poder dar gracias a Dios por el testimonio y la vida y pedir a Dios que le ayude a la persona a hacer y a seguir el ejemplo de esos mártires. No había nada de malo aquí. A veces nosotros cuando vamos a la historia vamos con prejuicios. Y justamente cuando vemos esta actitud, esta costumbre de ver a los mártires, a los lugares donde enterraron, encontramos las primeras imágenes que los cristianos plasmaban en las paredes. Eso es importante, porque los cristianos comienzan a plasmar, a expresar su fe a través del dibujo, a través de la iconografía. Esto es importante y comienzan a aparecer lienzos y frescos, especialmente con
escenas bíblicas, ¿no? Que son muy importantes. Y creo que cuando tocamos ese tema siempre tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué el Señor lo permitió? ¿Por qué el Señor permite el dolor en sus hijos? ¿Mm? Es una pregunta muy complicada. ¿Por qué el Señor permitió tantas atrocidades en sus hijos? Quizá en este momento tú estés pasando una situación muy complicada. Y es que la vida cristiana tiene estos momentos también. Y creo que son momentos en los cuales uno tiene que descansar en la gracia de Dios. Uno tiene que creer que el Señor está ahí, creer que el Señor sigue teniendo el control de nuestras vidas. Que cualquier circunstancia difícil, complicada, que pueda venir a tu vida, hermano o hermana, tienes que pensar y creer que Dios no te ha abandonado. Él sigue teniendo el control en tu vida. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y si pasamos por momentos difíciles, el Señor tiene un propósito con eso. Tiene un propósito con eso. Así que hay que animarnos, hay que animarnos. Hay momentos complicados que van a venir, pero la promesa del Señor es más grande. Nuestra fe descansa en la gracia de Dios, en la gracia de Dios. Eso nos da seguridad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿no? Esas son promesas maravillosas que tenemos en la palabra de Dios. Un tema muy importante relacionado a las persecuciones es este tema muy maravilloso, muy interesante, ¿no? Son las catacumbas. Ustedes pueden ver ahí algunas imágenes de las catacumbas y que sirvieron de lugar de cementerios, no sirvieron para reuniones. Ya no vayamos a pensar que las catacumbas sirvieron para reunirse. Algunos historiadores dicen que quizás a lo más se habrán reunido para celebrar la Eucaristía, pero reuniones así no, tenían otros lugares. Estos eran lugares donde sepultaban a los muertos, eran sepulcros subterráneos. Las catacumbas es parte de nuestra historia. ¿No? Es parte de nuestra historia. Creo una de las catacumbas más famosas son las catacumbas de San Calixto. Yo les animo a que puedan revisar las catacumbas de San Calixto. Hoy está en administración de la Iglesia Católica, pero estamos en estos siglo II, siglo III, en donde, como decíamos, es parte del patrimonio del cristianismo. Entonces, hay escenas muy interesantes dentro de las catacumbas de San Calixto, ¿ya? Entonces, y hay otras catacumbas también en Roma, ¿no? Son galerías subterráneas donde enterraban a los muertos. Y sobre todo San Calixto, que se comienza a construir en el siglo II. Hermanos, esta fecha es muy temprana, ¿eh? Cuando uno observa los primeros años en las que se comienza a construir San Calixto, especialmente en las zonas más antiguas, uno queda maravillado de la arquitectura y tremenda labor que hicieron, ¿no? Entonces, es importante como nosotros, miren, cómo los cristianos hicieron todo esto a partir del siglo II, muy temprano, siglo II, finales del siglo II. Y podemos ver toda la iconografía, muy interesante. Y esto refleja mucho de la fe de ellos. Nosotros cuando estudiamos la historia del Perú, vemos que nuestros antepasados, pre-incas, y los incas también, reflejaban su cosmovisión en su cerámica, en su textilería. Entonces, uno puede estudiar la cosmovisión andina a través de la iconografía andina. Cuando nosotros vemos
esta iconografía de los cristianos en las catacumbas, uno queda impresionado porque refleja la vida, la forma como ellos expresaban y vivían su fe en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta es una de las imágenes muy interesantes, obviamente, que se ha encontrado en San Calixto. ¿Ya? Es una imagen que hace alusión a una escena bíblica. Ya ustedes deben saber a qué escena de la Biblia, pero miren ustedes, esto debió haber hecho, esta imagen debió haber hecho un cristiano de aquellos años que lo que quiso hacer es plasmar y resaltar el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque es el milagro que Cristo hace de los panes y de los peces. Entonces, eh, aquí los cristianos que plasmaron esta imagen en las paredes de las catacumbas no están con la idea que nosotros tenemos, no, estas imágenes son paganas y no debemos hacer esto, ¿no? No tenían con esa imagen. Ellos están expresando a través de las imágenes su fe. Hay Cristo detrás de estas imágenes. Es muy interesante. Hay escenas, por ejemplo, de la Biblia y cómo tienen un valor artístico muy, muy preciado. Todavía se pueden mantener estas imágenes. Hay algunas que se han perdido con el correr del tiempo, hermanos, eso hay que decirlo, pero hay algunas que se han logrado salvar, hay algunas que están en proceso de recuperación, ¿ok? Entonces, pero miren estas escenas tan interesantes, escenas bíblicas, en donde llama la atención que todavía no hay cruz. Como dice John Stott, los peces, los elementos de los milagros de Jesús van a ser los primeros símbolos del cristianismo, pero luego la cruz va también a aparecer. Y de hecho que la cruz va a ser el símbolo del cristianismo en todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí hay un fresco al cual yo quiero llamarle su atención. Este fresco, hermanos, de la primera mitad del siglo III, estamos hablando del 200 al 250, también está en San Calixto. Si ustedes se dan cuenta, y acá creo los presbiterianos tenemos un argumento histórico que podemos sumar al argumento bíblico que nosotros trabajamos para sustentar no solo el bautismo, el concepto del sacramento del bautismo, sino aún la forma del bautismo, ¿no? Entonces, en este dibujo, en este fresco, en esta pintura, pueden ver ustedes que hay una celebración del bautismo. Y obviamente ahí hay un bautismo por aspersión. Este es uno de los primeros argumentos históricos que podemos ver. Obviamente la iglesia ahí está expresando lo que ellos hacían en su iglesia, lo que ellos hacían como práctica sacramental. ¿Ok? Es interesante observar esto y encontrar esto dentro de esas paredes. Esas paredes, hermanos, están hablando. Es como cuando el arqueólogo va a algún sitio arqueológico y comienza a hacer hablar a los artefactos. Y es igual, nosotros cuando vemos estos lienzos y estas figuras, esta iconografía, estos también hablan, anuncian, están informando. Y es impresionante cómo uno puede ver lo que los cristianos en este tiempo practicaban. Es precioso, es precioso. Y no solamente San Calixto, o sea, hay otros también, hay otros, hay otras catacumbas que también uno puede ver. Ya estamos por terminar, solamente quiero hablar sobre la oficialización del cristianismo como religión oficial. Solamente yo quiero decirles que hay tres momentos importantes. Las persecuciones romanas se van a dar hasta más o menos los primeros años del siglo IV, o sea, 305, 310, ¿ok?
O sea, son 300 años en las que el cristianismo sufrió, se les persiguió, se les ejecutó de las maneras más crueles. Entonces, ¿cuándo cesa estas persecuciones? Es a partir del año 311. Y aquí hay 3 nombres de 3 emperadores, porque tengo la impresión de que cuando nosotros hablamos de oficialización del cristianismo, simplemente se nos viene a la mente automáticamente el nombre del emperador Constantino, y eso no es cierto. Constantino no oficializó el cristianismo como religión oficial. Eso debe quedar muy claro. Es un error creer esto. Entonces, hay 3 momentos. El primer momento lo encontramos con el emperador Galerio. El segundo momento, sí, con el emperador Constantino. Y el tercer momento con el emperador Teodosio el Grande, Teodosio I. Cuando hablamos de oficialización, hablamos de estos 3 momentos. Por ejemplo, en el 311 con Galerio se dio el edicto de tolerancia de Nicomedia. Casi nadie habla de Galerio. Obviamente Galerio tenía algunas intenciones no tan sanas, pero el edicto de tolerancia de Galerio finalizó o comenzó a poner fin a las persecuciones cristianas y romanas. ¿Ok? Entonces, pero es con Constantino, algunos añitos después, en el 313, con el famoso edicto de Milán. Constantino promulga la ley o el edicto de tolerancia de cultos. Ojo, no oficializa el cristianismo. Simplemente lo que hace Constantino es el edicto de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que da libertad a todas las religiones, incluido el cristianismo, para poder practicarse en todo el imperio. Ya no se les va a perseguir a los cristianos ni a otros que también tienen religiones paganas por ahí por cuestiones de su religión. Constantino no acabó con el paganismo, por ejemplo. No solamente dio libertad a los cristianos, sino dio libertad a todas las religiones. Es un edicto de tolerancia de religiones, en todo caso. Justo González dice algo muy interesante aquí. La iglesia cristiana pasa de ser una iglesia perseguida a una iglesia tolerada. Y no solamente una iglesia tolerada. Con Teodosio ya pasa a ser una iglesia consentida. Teodosio, con el edicto de Tesalónica, el famoso Cunctus Populus, oficializa el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Entonces ya Teodosio es el emperador cristiano. ¿Okay? Y obliga. Con Constantino incluso se ve ciertos beneficios que se le da al cristianismo. ¿Ok? Pero a partir de aquí hablamos, hermanos, de una nueva época para el cristianismo. Es el punto de quiebre. A partir de aquí, la iglesia cristiana deja de ser perseguida para pasar a ser una iglesia ya tolerada. Las cosas cambian a partir de aquí. Las cosas cambian. Bueno, hermanos, hemos llegado al final. Que el Señor pueda bendecirles a cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte. Que el Señor les bendiga. Les invito a poder seguir siguiendo el curso de historia de la iglesia. Yo les espero el próximo viernes en la siguiente clase. Que el Señor les bendiga y buenas noches.